Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bienvenidos a Palabras de Honor, programa de opinión, Canal C, martes 23 horas, miércoles 17 horas. Este es el tercer programa que vamos a dedicar a uno de los acontecimientos más importantes del año que hemos tenido. La parte central ha terminado el viernes, pero va a seguir las reflexiones y va a seguir todo el año hablándose del tema de la lengua, el Congreso Internacional de la Lengua Española. Ya hemos invitado a dos escritoras de primerísimo nivel y ahora vamos a hacer un enfoque desde el punto de vista más filosófico, y entonces lo he invitado al doctor en filosofía, el querido amigo Diego Fonti. Muchas gracias por la invitación. Doctorado en la Universidad de Friburgo, en Alemania, por cierto. Entonces, Diego, yo no quiero robarte tiempo para hacer prolegómenos, sino que quiero aprovecharte. Primer tema, me gustaría que hagas alguna reflexión sobre un proceso que a mí me apasiona, que es el paso de la idea abstracta a la palabra que ya la concreta y la corporiza. Que también podría ser al revés. De la palabra tenemos la idea, ¿no? Porque una vieja discusión en la Edad Media era cuál es la realidad de aquello que nosotros con el lenguaje estamos tratando de indicar. O sea, estoy yo diciendo, cuando yo digo hombre, ¿estoy yo diciendo a una persona concreta o estoy yo diciendo una especie de idea o esencia de la humanidad? Esa vieja discusión es una discusión muy difícil. En la Edad Media se llamó el problema de los universales, y más allá de las características que pudo haber tenido en la Antigüedad o en la Edad Media, que era un mundo más metafísico, en el cual mucha gente sostenía la creencia en que existían tales cosas como la esencia esa del ser humano, sea en el mundo platónico, sea en la interioridad nuestra, pero todos pensaban que había la posibilidad de, a partir de lo que iban viendo, abstraer algo que nos permitía hacerlo universal. Eso cae sobre el final de la Edad Media, y entonces aparece toda la pregunta que hoy tienen los lingüistas, los filósofos del lenguaje, la gente que hace semiótica. ¿Cuál es el vínculo que hay entre el ruidito que yo hago cuando hablo o las rayitas que yo hago cuando escribo, la cosa concreta y el nombre, digamos, general de la cosa? Perfecto. Vos dijiste en una conferencia estupenda que hemos asistido la semana pasada, dentro del marco de estos acontecimientos, dijiste que la palabra es idea, pero también es voz. ¿Quiere decir entonces que distintos tipos de voz pueden influenciar sobre una misma idea para que haya un distinto concepto? Sí, por supuesto. En la conferencia hablábamos del caso concreto de Maimónides, pero uno lo puede pensar en muchos otros pensadores, ¿no?
lo que le llaman el fonema. Fonema es la expresión, la voz que yo enuncio cuando estoy diciendo algo. Yo, por ejemplo, puedo decir, sí, me gustó mucho la fiesta. O puedo decir, me encantó, me gustó mucho la fiesta. Dije lo mismo, pero no dije lo mismo. Mi expresión corporal también habla, mi lenguaje físico habla. El lenguaje no es solamente la enunciación neutra del texto, sino que el texto tiene un contexto. Y el contexto tiene aspectos que pueden ser interpretables. Por ejemplo, cuando uno va a antiguos textos y dice, bueno, cuando, qué sé yo, para poner el caso, no sé, de la Biblia, un texto escrito 1000 años antes de Cristo, ¿qué quería decir tal cosa? Entonces, ahí aparecen la gente que hace exégesis, los arqueólogos, los lingüistas, los que estudian hebreo. Ahora, esa enunciación, después en el tiempo, que se repite, tiene otras formas de expresión con otros efectos. Y a nosotros nos interesa, no solamente a quien le interese saber el contexto original de la enunciación, sino por qué se usó en otro momento con otra finalidad. Bueno, y ahora te voy a la pregunta del millón, Diego, porque fue lo más interesante de la conferencia. Ahí dije, lo voy a invitar a Diego al programa. ¿Quién, cuándo o cómo se dice esto que yo estoy leyendo lo debo interpretar en sentido literal o lo debo interpretar en sentido figurado? Te recuerdo que esta pregunta que te estoy haciendo generó guerras por 2000 años. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo creo que el caso que nosotros conversábamos era de Maimónides, y Maimónides ciertamente sufrió por eso con la expulsión de los almohades y demás, pero ciertamente una de las grandes problemáticas es la lucha, el conflicto por la interpretación. ¿Y quién va a tener el primado de la interpretación? Y esto es interesante porque cuando uno lee un texto, de cualquier tipo, pero pensemos sobre todo en los textos del ámbito religioso, que son donde aparecen los grandes conflictos, que también puede aparecer en el ámbito jurídico, ¿no? Sí, no, o en un texto literario de leer el Quijote. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que es verdad que el conflicto fuerte, está más violento, en la Biblia o en la Torá, que es lo mismo. En la Torá o en el Corán. O en el Corán. Y también, ¿por qué no?, en la interpretación de algunas leyes, ¿no? Bueno, pero quedémonos con los textos religiosos. ¿Qué hacen los que estudian este tipo de temas? Bueno, algunos dirán, ¿cuál fue la intención del autor que escribió eso? O los autores, porque además es una larga... creo que uno de los grandes aportes que hacía Maimónides, pero también toda la hermenéutica crítica, los estudios críticos literarios, históricos de esos textos sagrados, es desmontar las creencias de que hubo un solo autor, una sola intención, ¿no? Un solo núcleo de... Bueno, supongamos la escuela de autores. ¿Cuál ha sido la intención de la escuela de autores? No, lo que podemos decir es esto. Aunque hubiera habido un autor concreto, que nosotros tuviésemos esa especie de ojo claro, de lograr atravesar hasta la intención de esa persona, eso es poco interesante. Es mucho más interesante saber cuáles fueron los efectos que esa afirmación tuvo en el tiempo y qué tipo de verdades construyó, qué juegos de poder, de sentido creó. Voy a poner un ejemplo para ir por otro lado. Edipo. Edipo, yo doy clase en la Facultad de Psicología, en la Universidad Católica, en la Cátedra de Antropología Filosófica. Ha sido vicerrector, me he olvidado de explicar que el doctor ha sido vicerrector de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, yo les decía, por ejemplo, Edipo. ¿Cuál es el sentido de Edipo en el mundo griego? Bueno, posiblemente, claramente, la prohibición del incesto, que es una norma aparentemente casi universal. No es universal, pero es casi universal. Ahora, con el correr del tiempo, esa norma empezó a tener, por ejemplo, la forma de un mecanismo probatorio jurídico. Hasta llegar a Freud, que es, digamos, por decir así, la inspiración, desde donde se explica la estructura del inconsciente. Termina explicando todo. ¿Cuál es verdad de todas esas? Claro. Todas.
en su contexto están tratando de decirnos algo. Bueno. Entonces uno no se puede quedar, eso es lo que quería decir, no se puede quedar en la lectura lineal de lo que dice el texto fue así históricamente. Bueno. Esa es la más pobre de las lecturas. Tengo que avanzar, Diego. Avancemos. Quiere decir que la interpretación, no literal, sino la interpretación de la intención, es lo que ha permitido que la ciencia y la revelación congenien. Sí, pero cuidado con la intención. La intención es solamente una faceta. Hay otras facetas que exceden largamente lo que alguien quiso decir y que cobran un sentido propio en el tiempo. Pongamos por caso, pensemos en algún ejemplo. Pensemos por caso Edipo. ¿Qué quiso escribir? ¿Qué quería hacer, el Edipo Rey? ¿No? ¿Qué querían hacer las tragedias? Tenían una intención las tragedias, sí. Era, según Aristóteles, generar la catarsis, la purificación, a partir de Fobos y Helios, a partir de el terror frente a lo que estaban viendo y esa especie de admiración sublime, generar en el espectador griego que veía eso, una purificación de toda la violencia posible de la polis. Esa intención, en ese contexto, uno puede identificarla. ¿Cuál es la intención de Freud cuando retoma al Edipo? Una intención totalmente distinta. Entonces, las intenciones son parte del asunto. En todo caso, es lo que nosotros, como lectores, digamos, logramos sacar de esa lectura. Perfecto. Y cómo se usa en el contexto político. Perfecto. Me queda 1 minuto y medio porque el pollo me roba tiempo, ¿viste? Me queda 1 minuto y medio y quiero que hables de la diferencia que hay entre fundamento y argumento, si te parece bien para cerrar. Es difícil, pero bueno, vamos a decir esto. Todo argumento intenta buscar alguna especie de fundamentación del porqué de sus afirmaciones. Ahora, no todo fundamento es viable para distintas áreas del conocimiento y este es un riesgo importante que no hay que caer, que es, o que está siempre allí presente, que es, yo no puedo saltar áreas, disciplinas, con los fundamentos, métodos o argumentos de una en la otra. Y eso es una de las características quizás del fundamentalismo. Es decir, saltar de un texto, por ejemplo, que tiene un valor alegórico y convertirlo en un texto científico. Eso es un grave error. Yo lo explico de otra forma a ver si es correcto. Separarse tanto de la idea que te queda fuera de la realidad. Sí, exacto. Y siendo que la realidad es tan compleja, claro, que tiene múltiples facetas y una no puede hacer el prevaricato de copar a las demás. Bueno, querido amigo Diego Fonti, se nos acabó el tiempo. Doctor en filosofía, que ha ido a Alemania a estudiar y es ex vicerrector de la Universidad Católica de Córdoba. Muchas gracias por habernos visitado en nuestra casa. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Continuamos en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. ¿Usted quiere saber qué pasa con la economía, con la política, con la sociedad? Aquí, en Mesa de Diálogo, con la actualidad y toda la información, Ricardo Fonseca, José Ravalli. Los esperamos. Miércoles, 21 horas, solo por Canal C. www.canalc.com.ar. Vos, tu ciudad, tu provincia y el país. Todo el día, todos los días. Ahora también en la web www.canalc.com.ar.
reflexiones y un homenaje va a ser mi editorial. Primera reflexión. Congreso de la Lengua. Muchos de estos pseudointelectuales han dicho, no debería llamarse Congreso de la Lengua Española, sino Congreso de la Lengua Iberoamericana. Yo quiero decirles que la lengua que nosotros hablamos, que ellos hablan, es la lengua castellana. En la península ibérica se habla portugués, voy a hacer el sentido de las agujas del reloj, portugués, gallego, vasco, catalán y castellano, además de otros idiomas menores. El idioma castellano era el idioma de la corona de Castilla, que generó la conquista, y luego, en la unificación, el idioma de la corona de España. Por eso el castellano es el idioma que hablamos nosotros. La traducción de los norteamericanos e ingleses era Spanish. Y entonces, como ellos tienen una bibliografía muy superior a la nuestra, por razones de uso se ha confundido la palabra español con la palabra castellano hasta que la Real Academia la aceptó. De manera tal que nuestro idioma es el castellano o el español y no el iberoamericano, sin perjuicio que tengamos en cada país o en cada región, Córdoba, por ejemplo, vocablos locales que luego van a ser incorporados. Seguramente, y muchos ya lo han sido. Le pongo dos ejemplos, fútbol y whisky. Segunda reflexión del comentario de estos pseudointelectuales. La segunda reflexión es la pretensión que se ha tenido de incluir dentro del lenguaje del español o del castellano el idioma inclusivo. El idioma inclusivo de este tema de defensa en forma exagerada, porque la defensa es correctísima, lo que no es correcto es la apología o la actitud compulsiva de la defensa de la mujer en detrimento de un exceso del masculino, el hombre. Yo quiero decirles, no lo digo yo, lo han dicho las personas que manejan el tema, quiero decirles que el idioma lo construye la gente que lo habla, no lo construye la academia o no lo construye un poder político que se mete tangencialmente imponiendo palabras que le sirven políticamente. Amén, que es una aberración gramatical. Pongo un ejemplo, el famoso todos y todas. Esta gente dice, la palabra todos, cuando yo digo todos, la palabra todos es masculina. Y ese es un error gramatical. La palabra todos es masculina o es genérica. Si yo hablo de todos los habitantes del mundo, estoy hablando de todos los habitantes masculinos y femeninos. Si yo hablo de todos los varones del colegio, ahí es masculino. De manera tal que un vocablo que tiene una acepción general no es un vocablo que está en contra del feminismo. Pero además, si así lo fuere y quieren introducir nuevos vocablos, lo que deben hacer es usarlos. Y en el uso, las palabras que se generalizan, por ejemplo, todas aquellas palabras de habla inglesa vinculadas con la informática se están generalizando. Algunas han sido aceptadas y otras lo van a hacer. Pero lo van a hacer cuando la realidad lo haya impuesto, no cuando lo imponga la autoridad. Segunda reflexión. Comentario del presidente de México, carta al rey de España. Recomiendo al rey de España que pida disculpas por la conquista y la colonización española en detrimento de los habitantes de estas tierras originarios. La explicación que dio Vargas Llosa, que estuvo presente en Córdoba, de alguna manera la voy a transmitir yo. La corona de España, primero de Castilla y luego de España, prestó gran importancia en el trato a los aborígenes. Los aborígenes eran tratados para protegerlos y para cristianizarlos. No eran tratados para usarlos como mano de obra, a tales efectos
que como estaba prohibido eso, se trajeron los negros de África. ¿Esto se distorsionó? Por supuesto que sí, pero no lo distorsionó la corona. Lo distorsionaron los conquistadores y lo distorsionaron los colonizadores, y luego en estas tierras lo distorsionaron los encomenderos, que se convirtieron después los dueños de las mercedes, que son las primeras estancias que tuvimos. Fíjense ustedes que la corona mandaba veedores para ver si se cumplía, y la Iglesia Católica mandó los ya conocidos frailes que hicieron el trabajo que hicieron. Recuerdan el del violín, por cierto. Pasemos ahora al tercer argumento, que estos habitantes tenían el derecho porque eran originarios. Y entonces yo les pregunto, ¿qué es ser originario? Y me voy a remontar primero a España. Es un diálogo que lo tengo en mi libro El gato con botas. Cuando el marqués de Cadaval le dice al rey, yo no puedo ser marqués porque no soy originario. Y entonces el rey le contesta, el rey de Ambrosía, un reino ficticio inventado por mí. ¿Quién es el originario? ¿El ogro que sacó a los moros? ¿Los moros que sacaron a los leoneses y castellanos? ¿Los castellanos que sacaron a los visigodos? ¿Los visigodos que sacaron a los romanos? ¿Los romanos que sacaron a los íberos? ¿Los íberos que sacaron a los celtas? ¿Los celtas que sacaron a los cromañones? ¿Los cromañones que sacaron a los neandertales? Me apuro porque es largo. Los neandertales que sacaron a Homo erectus que sacó a Homo habilis que sacó a Australopithecus que sacó a los simios antropoides, los simios antropoides que sacaron a los simios terrícolas que sacaron a los simios arborícolas, los simios arborícolas que sacaron a los primates que sacaron a la musaraña arborícola, la musaraña que sacó a los reptiles parecidos a los vertebrados, los reptiles parecidos a los vertebrados que sacaron los reptiles antiguos que sacaron a los anfibios que sacaron a los peces que sacaron a los individuos que no tenían columna vertebral sino caparazón. Estos individuos que sacaron a los individuos de cuerpos blandos, los individuos de cuerpos blandos que sacaron a los microorganismos que sacaron a los individuos unicelulares que sacaron a la sopa biónica que sacó a la materia que sacó a la energía. Y usted dirá, y ahí termino, porque ahí está el Big Bang. No, la teoría de las cuerdas dice que antes de este Big Bang hubo otro Big Bang, y antes otro, y antes otro. Quiere decir, queridos amigos, que no existe el concepto de originario en un mundo que es el resultado de la evolución. En este mundo todo ha evolucionado, entonces no hay originario, por un lado. Por otro lado, los habitantes de estas tierras eran tres civilizaciones que no eran pacíficas. Estoy hablando de dos imperios extraordinarios, pero al mismo tiempo que ejercían una violencia terrible, que eran los incas y los aztecas. Y la tercera civilización, que eran los mayas, no eran imperio porque eran ciudades-estados, pero cada una tenía una actitud imperial con su zona de influencia. Y en estas tierras de Córdoba, hablen con Prudencio, lean a Aníbal Montes, en estas tierras cordobesas estaban los comechingones en las sierras, pero los sanavirones habían invadido y había zonas comechingonas invadidas por sanavirones, que a su vez eran indígenas que habían tenido la influencia incaica a través de los diaguitas. Y si nos remitimos a los aborígenes que más se quejan y erigen esta bandera, que son los mapuches,
Debo decirle que los mapuches no son originarios, vinieron en 1830 y desplazaron son los araucanos chilenos, cruzaron la cordillera y desplazaron a los tehuelches. Y los tehuelches desplazaron a los zonas, los tiraron a la isla de Tierra del Fuego. Y los zonas en la isla lo tenían en el límite sur inferior, en el canal de Bigle, a los yaganes. Y los yaganes entraban a la mitad de la isla a cazar guanacos, los zonas lo mataban. Y los yaganes lo tenían llevados hacia el oeste, a los alacalufes. No hay civilizaciones en armonía. Todas las civilizaciones en el mundo antiguo, la armonía se está consiguiendo ahora. Todas las civilizaciones han estado siempre en competencia, por lo menos en competencia territorial. ¿Cuánto me queda, Pollo? Bueno, quiero cerrar con otro tema. Yo grabo el 1, pero usted ve este programa el 2 de abril. Quiero hablar de los héroes de las Malvinas y me paro. Los héroes de las Malvinas, estoy hablando de soldado raso a coronel, han sido heroicos en sus actuaciones de defensa de la patria de esta guerra que hemos tenido. Quiero denunciar al generalato en la cabeza del general tirano que nos llevó a esta guerra y de todo su Estado Mayor, sobre todo los generales de división, que no tuvieron las condiciones necesarias para decirle a este tirano: señor, usted no puede mandar a su tropa a una guerra que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y quiero dejar una crítica a la sociedad entera que colmó la Plaza de Mayo haciendo alabanza a un tirano que invadió las Malvinas, no para recuperarlas porque eso era imposible, sino para permanecer en el poder. Como no quiero opacar el festejo del 2 de abril y quiero centrarme en recordar a nuestros héroes que dieron vida, salud y tiempo para defendernos a nosotros, entonces levanto mi copa, Pollo, levantemos la copa por los héroes de las Malvinas y dejaremos para 2 o 3 semanas más adelante para hacer las críticas correspondientes. Porque, queridos amigos, esto que estoy diciendo es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.